a llenar su embalse y entonces se está generando con petróleo, que es una forma de generación no solo sucia, como se le llama en el medio ambiente, sino que es sumamente cara. Y yo esperaría que si el invierno se normaliza, como lo anuncia Isimume, podamos regularizar la generación de hidroeléctrica. Pero Jaguar Energy, que empieza su construcción este viernes, es un aporte importante, y el gobierno hizo, por poco perdemos esa inversión de 700 millones y más o menos 1.200 trabajadores. 700 millones de dólares. De dólares. 108. Lo logramos simplemente facilitando, el gobierno intercedió ante el BCIE para que se dieran los primeros créditos para financiar la operación. El BCIE lo dio y ahora pues ya el financiamiento está totalmente completo en otras líneas de crédito. Así que, y tenemos en línea a Carlos Colombo, él es el coordinador de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Carlos Eduardo, muy buenos días. Buenos días, presidente, y muy buenos días, Ronaldo, también, y a todas las personas que escuchan el programa. Gracias, Carlos Eduardo. Me gustaría que explicaras cómo está el asunto de las tarifas, porque ha habido desinformación. Entiendo que el 68% de los usuarios no son afectados porque están en la tarifa social. Hay otro segmento, no sé cuánto porcentaje es, de empresas que tienen contratos directos por ser grandes consumidores, que tampoco son afectados, y eso va dejando un segmento digamos, pequeño en porcentaje de los afectados con el aumento. Sí, con mucho gusto, presidente. Creo que es importante tener la oportunidad de aclarar el concepto. Es completamente correcto. Alrededor del 68% de la población, que equivale a 1.5 millones de familias, de las 2.2 millones de familias que tienen acceso a la energía eléctrica. Estamos hablando que 7 de cada 10 guatemaltecos aproximadamente no va a tener ningún incremento en su facturación de energía eléctrica. Eso hay que ser claros. Ha habido alguna información por ahí que no ha sido certera, y nosotros pues hemos estado aclarando que 7 de cada 10 guatemaltecos no van a tener un incremento en su facturación de energía eléctrica. El otro porcentaje que es importante que usted mencionaba es que los grandes consumidores de energía en Guatemala, que son la industria, mucho del comercio, que aunque en cantidad de usuarios son muy pocos, son menos del 0.5% de consumidores, ese 0.5% de consumidores, o sea, esos 1.000 grandes usuarios que hay en Guatemala, consumen el 40% de la electricidad. O sea, son muy pocos consumidores que consumen mucha electricidad, y ellos tampoco compran energía directamente a las distribuidoras y con estas tarifas reguladas por la Comisión. Ellos tienen contratos o diferentes tipos de contratos, ya sea con comercializadoras, algunos de ellos compran al mercado de oportunidad, y por lo tanto pues ellos tienen condiciones libremente pactadas de precios. Eso es importante porque eso puede aliviar también esa expectativa que se ha generado, que esto pudiera generar un alza descontrolada de precios. Creemos que los industriales y los comercios grandes pues tienen esos contratos directos con sus comercializadores, pero aunque la gran mayoría no va a tener un incremento, pues igual nosotros compartimos la preocupación del tema de las tarifas de electricidad, y es por eso que hacemos todo nuestro esfuerzo por cumplir la ley, por tratar de que Guatemala tenga tarifas competitivas. Pero en este caso, como usted bien mencionaba, hay dos factores que no los podemos controlar. El primero es que si comparamos el primer trimestre del año 2009 y el primer trimestre de este año 2010, que es el que se utilizó para calcular este ajuste trimestral, se generó 40% menos energía con hidroeléctricas. 40% de energía menos con hidroeléctricas, y esa energía, para evitar que haya racionamiento, se tiene que sustituir con energía generada con derivados del petróleo. Que si comparamos el consumo de galones de búnker del primer trimestre del año pasado con este trimestre, se incrementó en un 76%. Entonces, a eso le sumamos que el precio del petróleo también se ha incrementado grandemente en este último año,
pues nos pone en una situación complicada, pero quiero volver a manifestar que es una situación complicada, esperamos que sea temporal, esperemos que el próximo trimestre, que empiece en agosto, se pueda empezar a recuperar los embalses de las hidroeléctricas y pues que esta situación se empiece a normalizar. Creemos que la gran mayoría de la población, cuando le lleguen sus facturas, pues se va a dar cuenta que no va a haber un incremento, y también garantizarle, señor presidente, que se están trabajando en las medidas de fondo, en el tema de generación, en el tema de las líneas de transmisión, que van a ayudar a que Guatemala tenga uno de los sectores eléctricos más competitivos de la región. Por último, pues yo me permitiría dar un mensaje a la población que en estos tiempos en donde pues las tarifas van a estar un poco más caras para la gente que consume más electricidad, hay que adoptar medidas de ahorro y eficiencia energética y que estas se conviertan en un hábito para que en el futuro pues podamos tener una facturación más estable en nuestra residencia. Muchas gracias, Carlos Eduardo. También le agradecemos tu participación. Hay algo bien importante, Rodolfo, y tú me hacías unos comentarios antes de iniciar el programa. Nuestro gobierno, desde su primer día de gestión, empezamos a lo que yo le llamo invertir en la matriz energética. Nosotros recibimos un país con energía eléctrica generada por búnkeres, contratos verdaderamente carísimos. Es la historia de todo el problema energético. Y el Ministerio de Energía y Minas, el INDE, la Comisión Eléctrica, se empezó a hacer un trabajo profesional. Hoy por hoy, desde el 1 de febrero, se está construyendo la red más extensa de distribución eléctrica de la historia de Guatemala, 900 kilómetros de torres, y vamos a dejar 5 circuitos a nivel nacional que van a poder darle acceso a la electricidad prácticamente en todo el territorio nacional. Segundo, se ha estado estimulando la generación de la inversión privada en hidroeléctricas y en generación limpia. Este año entran al fluido eléctrico 312 nuevos megavatios, más o menos un 18-19% del consumo nacional. El año pasado entró la energía de la interconexión con México, ya se están consumiendo alrededor de 120 megavatios, y cuando se terminen las líneas de toda Centroamérica, eso podría subir a 200 megavatios por la capacidad de la estación de la subestación de distribución en Los Brillantes, en Retaluleu. Todavía no pueden entrar los 200, pero eso significaría, y el año entrante entrarían estos 400 de Jaguar Energy y otra cantidad importante de kilovatios de hidroeléctrica que se están construyendo ahora. Una hidroeléctrica lleva mucho más tiempo en su construcción. La de carbón entiendo que empezará a producir en el primer semestre del año entrante, es bastante rápido. Y entonces creo que es importante, y Carlos Eduardo mencionaba algo de competitividad. No podemos estar dorando la píldora con la competitividad. Si el petróleo es caro, si hubo mal invierno, son factores que ningún gobierno puede controlar. Y lo que debe tener es un sistema que garantice el fluido eléctrico. Y yo recuerdo en los tiempos de racionamientos allá en los principios de los 90, que todos comentábamos, en ese tiempo yo era industrial, decíamos que la energía eléctrica más cara era la que no había. Entonces ahora, gracias a Dios, hay suministro eléctrico. Las circunstancias, la crisis de afuera, etcétera, presionó a los costos de operación, y hay que ser responsables y no podemos estar subsidiando más allá de la capacidad del Estado. Al final de cuentas, este es un nuevo ejemplo de cómo dejamos las cosas estar, sin ponernos las pilas como país, como se dice comúnmente, porque nos llevaron al límite, ¿no? A depender de ciertos generadores de energía muy cara, y no se previó adecuadamente con una visión estratégica de país, que esa es la responsabilidad de los gobiernos. Bajar o no bajar la energía o los precios del petróleo es más difícil, pero sí hay una variable controlable, que es el tener una visión estratégica y construir, como ahora, este cambio de matriz energética que nos permita depender menos de generadores que nos cobren muy caro al Estado y al país, y propiciar